Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. El día de hoy damos inicio a nuestra clase correspondiente de Derecho Notarial 2 en el 8º semestre, el día miércoles 18 de agosto del 2021. Nos encontramos reunidos con el objeto de desarrollar tema específico, pero antes de abordar lo que es el tema y la agenda del día de hoy, vamos a tocar el punto de las calificaciones, las cuales llegaron por formulario de Google el día de ayer a 18 personas que fueron las que subieron su examen al formulario. Y el día de hoy tengo WhatsApp, ninguno envió, solamente por correo electrónico. Entonces tengo a Quique Aquino, Germán España, Álvaro Palma, Orlando Martínez, Selvin Chocó, Henry Pérez, Katy Ucelo, Jennifer Alexandra Aguilar Hernández. Fueron las personas que enviaron su examen al correo electrónico. Quedando pendiente del examen, Moreno, Madeline, Abner, Rudy, Jorge Mario y Carlos Lima. Entonces, en relación a las personas que enviaron su examen al correo electrónico, tengo toda la totalidad de las personas que lo enviaron. Solo enviaron documentos, pero no enviaron capturas del examen correspondiente a los documentos que enviaron. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando se envían los documentos ya faccionados es enviar la captura del caso que les tocó, del examen con la fecha y la hora y el nombre correspondiente, y después en el PDF se comienzan a poner las fotografías de los instrumentos. En este caso, las 8 personas que nombré no acompañaron esas capturas. Entonces, al momento de enviármelas, yo voy a proceder a darle sus notas. Si no me envían las capturas, entonces ellos van a tener que solicitar examen extemporáneo. Igualmente con las personas que mencioné que no se hicieron el examen, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese, bueno, entonces en mi caso quizás va a tocar que hacer de nuevo el examen porque yo le había comentado a usted que, bueno, yo abrí la evaluación en mi teléfono, ¿verdad? Ah, pero usted tiene aquí una observación. Usted no es que no tiene capturas, sino que me los envió y no los puedo ver porque están mal tomadas las fotografías. Entonces, como usted sí tiene las capturas, usted lo que tiene que hacer, aquí está la anotación, es enviármelos nuevamente, pero Que se lea bien. tomadas de otra forma, que sí se puedan leer. Pero entonces las enviaría mañana, Lita, porque por la hora y no Las sale bien por la tiene, luz. sí, yo no voy a calificar hoy, las tiene que escanear, perdón,
Las tiene que escanear y entonces ya escaneadas me las manda en el PDF. Porque Está aquí tiene bien. la anotación que usted es Quique, ¿va? Quique Sí. Aquino dice. En su exposición tiene 9 y 9. Lo que pasa es que ahí no tiene nada porque esperaba yo hablar con usted hoy por la noche. Ah, Y muy luego bien. dice, envíemelos otra vez en virtud de que no se pueden leer. O sea, usted Ah, no muy tiene bien. nota porque no los he podido leer. Ah, está bien. En cambio, Gracias, los licenciado. demás, bueno, entonces lo dejo a usted. Los demás, Germán España, Álvaro Palma, Orlando Martínez, Selvin Chocó, Henry Pérez, Catiucelo, Jennifer Alexander, Aguilar Hernández, todos tienen nota, pero yo no la puedo hacer pública hasta que no me acompañen las capturas de los casos correspondientes. Linda, disculpe. ¿Qué manda? En mi caso, que tengo la captura, pero específicamente de solo los casos que me correspondían, sí funciona, sí sirve eso. Sí, lo que pasa es que tiene que mandar la captura cuando le entra su examen del formulario, donde está su nombre, la hora, toda la cosa, y ahí mismo tira los 3 primeros casos, los 3 primeros, Sí. las 3 primeras solicitudes que se le hacen para faccionamiento. Entonces, eso es lo que me tiene que mandar. Dice licenciada que en mi caso, primero me tiró el nombre y me pasé a la segunda opción, digamos, la segunda página, y yo tomé captura de la computadora y solo me aparece la foto del correo de Google que yo uso, ¿verdad? Entonces aparece solo mi foto y aparecen los casos que me corresponden, o sea, como el perfil para entrar al correo. No me aparece mi nombre ni mi número de carnet, pero sí es una captura de mi computadora donde está la foto de perfil, que es que utilizo generalmente, ¿verdad? Pero está el formulario de Google. Y abajo, y ahí está la hora en la barra de estado, y ahí está el formulario de Google con los 3 casos que me correspondían. Eso es lo que me tiene que acompañar Muy bien. es decir, el PDF se envía con esa captura que usted hizo, más los casos, ¿verdad? En el caso de usted me mandó sus casos y no me mandó la captura. Entonces yo puedo aducir que usted envió cualquier 3 casos de los que usted escogió y que la captura del tema, pues no sé ni cuál fue el examen que le tocó, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, yo necesito la captura donde está su nombre y la hora, el día del formulario de Google para saber que esos fueron los 3 casos que le solicité y que esos fueron los que resolvió. Licenciada, disculpe, Gracias. ¿siempre al correo electrónico se lo enviamos, licenciada? Sí, al correo. Sí, me lo tienen que enviar en la misma forma al correo. Entonces, yo lo estaría revisando. Como yo ya tengo la nota, solo voy a verificar que eficazmente estén enviadas las capturas y que coincidan los casos que yo califiqué. Y entonces ya les publico, porque yo ya tengo las notas. Solo la Está nota bien. de Quique Aquino no tengo porque esos documentos no los pude leer, porque están las fotos mal tomadas y no se puede leer. Entonces el Entonces, leer es el único que no tiene nota. Los demás sí ya tienen nota, pero yo no las puedo publicar si no me hacen constar el hecho de las capturas. solo las capturas, ¿verdad? Ya el PDF con los No, instrumentos. ese Ya, vean, no, porque eso ya lo tengo yo. Solo yo lo que necesito es el respaldo de eso, pues. Que evidentemente sí haya sido ese el examen que le tocó. Está bien. Bueno, Licenciada, ¿quién más quiere participar? en mi Porque, caso yo no, Germán, licenciada, en mi caso yo no tomé captura, pues como no sabía que había que tomarle captura, no había una instrucción, digamos, pero como no me dejó subirlo, entonces no se lo mandé. Y ahorita si entro, obviamente ya no me va a tirar nada, ¿verdad? no. Es que miren, y para la próxima vez, de una vez les voy a hacer la observación que para el próximo examen ya no voy a recibir en el correo, sino que solo en el formulario. Y si no lo logran subir en el formulario, entonces se van a tener que hacer un extemporáneo. Porque me está dando mucho problema y yo no paso todo el día entero calificando en el correo, buscando en los no leídos, buscando en los que hace en todos y a veces ni se les encuentra. Y me mandan unas fotos que ni se miran y no sé ni de quién es y no sé ni qué captura fue ni qué examen era el que le tocaba. Entonces,
Así no se puede. Definitivamente, yo todos los días les pregunto, ¿tienen dudas? Pregunten. Todos los días yo les hago la observación, ¿tienen alguna rectificación? ¿Tienen alguna cosa que deseen hablar? Y no lo hacen, porque lamentablemente solo se conectan y algunos compañeros se ponen a ver una película o se van a comer y se quedan conectados solo para que yo mire que están conectados y que tenga asistencia la clase, porque se queda grabada. Hay muchos que andan como, por decirles una palabra horrible, pero así es, andan como volando. No saben ni qué. Y en el examen yo he hecho de ver que los que no asisten a clase son los que tienen problema, que no se presentaron al examen, que se presentan al examen y no hayan qué hacer, porque las personas que todos los días de clase reciben clase, hacen consultas, intervienen, yo estoy platicando con ellos, son los que sacan las mejores notas y son los que están dentro de la clase y con el interés de ganarla. ¿Cómo va a ser posible que hay alumnos que sacan 15 puntos y que hay otros que sacan 0 porque no saben ni qué hacer en el momento de subir un documento? Imagínense si yo me hago un examen de oposición, yo voy a mandar mi examen solo con las respuestas sin saber cuál fue la variante que me tocó, qué fue lo que me solicitó el docente. La lógica indica que ese examen no va a tener valor porque mi docente no va a saber, porque el examen, cada examen era diferente, en el sentido de que el sistema los revuelve y a cada uno le tocan casos diferentes. Entonces, si salen y vuelven a entrar, les tira otro examen. Y así, ¿verdad? Yo que tuve la oportunidad de ver los 30 y pico de exámenes, me pude dar cuenta que ninguno hizo el mismo examen. A veces le salía un caso igual, pero los otros dos no eran iguales. Entonces, lo hacen por no dejar. Estos son los pequeños errores que les ocasionan no contar con sus 15 puntos, que los compañeros que hicieron su esfuerzo y lo subieron a Google, ya los tienen desde ayer. Seguros. Porque a mí me queda la grabación del cuestionario, la grabación de su prueba completita. Yo tengo los documentos grabados y esa plataforma solamente que yo la quiera quitar, la puedo quitar, de lo contrario ahí está, pues. En cambio, los que lo enviaron al correo están corriendo el riesgo de no tener nota alguna, por si no tienen respaldo. Entonces, espero a más tardar, les doy para mañana por la mañana para que me manden las capturas y es posible que por la tarde o el viernes por la mañana ya tengan su nota publicada, porque ya todo, solo Quique no tiene nota, ya las otras notas ya están. Yo ya califiqué los Licenciada. casos, ¿sí? Solo una consulta. Fíjese, bueno, a mí me ha pasado muchas veces, incluso en los parciales de otras clases. Fíjese que como mi computadora tiene un problema, entonces a veces se traba. Por eso no trabajo en la computadora, sino que en el teléfono. Pero a veces me ha pasado de que yo contesto el examen y de repente un mal teclazo me salgo y voy al escritorio o a la pantalla principal del teléfono. Y cuando regreso al examen ya tengo borrado todo o ya ha cambiado todo. Por eso tienen que estar tomando capturas de pantalla. Por eso conforme ustedes van trabajando, así como cuando uno comienza a trabajar en la computadora que va grabando. Abro otra pestaña fácilmente, pero que uno no sé si a los demás compañeros les habrá pasado también eso. Que uno va grabando y va grabando, a modo que si se va la luz el documento no se pierda. Entonces ustedes lo que tienen que es que van trabajando y van capturando. Porque si a mí me presentan las capturas de las pantallas, yo se las califico. Cuando ustedes vienen aquí, bueno, ahora ya no lo hacemos así, porque ahora es un enlace de Zoom el que hacemos para la revisión, y yo reviso, pero si me mandan las capturas, yo les acepto todo. Sí, porque cuando hay variantes... Usted lo sabe porque la vez pasada usted fue una de las personas que yo le di revisión de examen y usted sabía cómo era. Fíjese, licenciada, de que sí, incluso a veces cuando pide cargar documentos, yo entro cuando hay más de una variante, ¿verdad? Yo ya me pide cargar el documento, ya voy a buscar el documento para cargarlo o tomar fotografía. Si yo quiero regresar allá a la evaluación, a veces me tira la otra variante. No sé cuál será el problema de esa, pero eso me ha dado problema a veces, ¿verdad? No solo Lo que pasa es que, mire, yo le voy a decir algo. Yo tengo 18 personas con las que no tengo problemas.
Ujú. Fueron los que yo presenté ayer en el formulario de Google. Ni ellos conmigo, ni yo con ellos. Las otras personas, que son usted incluido, que lo mandan a correo, son los que por X y razón yo no le puedo explicar por qué. No Ujú. pueden subir su examen, no cuentan con el internet suficiente, no sé si el dispositivo explica a usted todo eso que le sucede, pero ustedes lo que Probablemente. tienen que hacer es comunicarse y relacionarse y socializar con los alumnos, con nosotros 18, que sí pueden manejar su equipo. Entonces, ustedes tienen que socializar con ellos para aprender a subir su examen. Porque si 18 lo pudieron hacer, ustedes también lo pueden hacer. Pero yo no estoy para enseñarles cuestiones de ese tipo. Yo les solicito que ustedes, viene el segundo parcial, ustedes se preocupen un poquito y no esperen el día del examen para ver si los va a sacar o no los va a sacar la pantalla. Porque se están jugando 15 puntos. Entonces, ¿quién es el interesado? Cuando yo encendí la computadora y no sabía ni qué era Zoom, ¿qué tuve que hacer? Pues comenzar a socializar con la gente que sí lo sabía usar y bajar la guardia y pedir ayuda y comencé a practicar. Y yo a ustedes les he compartido cómo es que yo hago a veces para practicar si funciona o no, que en la misma casa alguien se va para el fondo de la casa y yo me quedo aquí y comienzo a ver si realmente va a salir en la pantalla o no va a salir. Sin embargo, he tenido problemas, pues, porque se acuerdan aquel día que no les podía pasar el examen porque estaba saturado mi espacio de Sí, Drive. Linda, solo era un comentario y al final también agradecerle la paciencia que usted tiene también, ¿verdad? Porque Sí, lo que también he tenido paciencia. pasa es que yo sí tengo que ser un poquito fría en el sentido de que sí tengo que orientarlos también cómo ustedes tienen que hacer, porque no es de buen gusto que después de que yo califico a todos, 18 personas, pues yo me encuentro satisfechas, ellos se encuentran satisfechos, ahí está ya su nota, y así debería de tener a los 32 ya, y ahorita dando clases de la otra cosa, porque la hora y media no es para discutir estas cosas, pero lamentablemente lo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, porque después se molestan. Fíjense, pues, no tienen la madurez suficiente para aceptar el hecho de que a veces, me voy a poner yo como ejemplo, no estoy capacitada para ciertas cosas y entonces tengo que pedir disculpas o ponerme las pilas, como dicen ustedes, y comenzar a buscar o a otros docentes o alumnos que me orienten o pagar un curso o practicar o qué sé yo, y usar el mejor mecanismo y lo que más se me facilite. Por ejemplo, yo del teléfono, para mí es una complicación hacer todo esto. Sin embargo, si a mí me pone a hacerlo en la computadora, ya estoy como más familiarizada. Una vez he dado clase nada más por teléfono y fue con ustedes. Y me sentía sumamente mal porque no lo controlaba. Myron me tuvo que ayudar. Pero después se molestan y comienzan a hablar hasta por teléfono y después a mí me vienen a enseñar hasta los videos cuando andan hablando de mí en el parque central, en la plaza, en la terminal, en todo lado, diciendo que no les di revisión o que no les puse los puntos que se merecían. Cuando yo les estoy diciendo todos los santos días de clase, ¿tienen alguna duda? Entonces, si la duda es cómo van a subir sus imágenes al formulario de Google, miren, por Dios, yo busco quién de los compañeros nos dé en 90 minutos una orientación o que nos diga cómo hacerlo para que todos aprendamos a hacerlo, pues. Pero no el día del examen, porque el día del examen corremos el riesgo de que nos pase lo que nos pasó, pues. Y después se molestan porque si yo le digo sacó 0 y se tiene que hacer extemporáneo, se enojan conmigo. Entonces vamos a quedar así y por favor a usted le requerí sus documentos porque los pasó pésimamente mal, las imágenes no las puede calificar y con los demás las capturas por favor y entonces ya le subo sus notas. Vamos a entrar de lleno al tema que nos corresponde. ¿Sí, quién? Yo tenía duda respecto a los temas de exposición. Ahí en el listado tenemos que acortar el listado que envió hoy por la tarde. Ahí tenemos que acortar un número, ¿verdad? Porque el primer número lo tiene el carnet. Digamos, yo soy el 24, ahí tengo que ser el 23. ¿Por qué? Y Sí, porque sí. la numeración está, el número 1 lo tiene el carnet. Y entonces el número 1 no es persona, pues.
No sé si me Es que no numeraron por nombres, licenciada, sino que lo que dice Mayro es que el número 1 está el encabezado de donde aparece el número de carnet, nombre y todo. Ay, Dios mío. Pero miren, Entonces, no se hagan bolas, como ahorita todavía se están organizando para la exposición. Ahorita, no está esta semana complicado. es para que ustedes No, ¿o de qué no es No es hablan? problema, licenciada. solo es para aclarar que si restamos un número. Ujú. Lo que puede Sí, hacer, porque lo que voy a licenciada, hacer yo mañana es que voy a imprimir esa lista porque yo solo la foto le tomé a la plataforma y se las mandé. Yo no la he Licenciada, impreso. Ajá. en el cuadro de notas sí aparecen los números correlativos. En el oficial que les mandé de la plataforma. Ajá, en donde aparecen las notas sí están por números. Ah, pero lo que pasa es que ese no es el cuadro oficial. El que están mencionando sus compañeros es una captura que yo mandé de la plataforma. Ya. La lo que plataforma puede hacer, es el cuadro oficial que ya me manda a mí el centro universitario. Ese todavía no lo he publicado porque estoy esperando mañana las capturas y resolver los problemas, por ejemplo, de los que no se han examinado y todo eso para subir las notas ya a plataforma. Porque cuando yo las subo a esa plataforma ya no las puedo cambiar. Licenciada, ya que estamos hablando un poco de este tema, yo no me puedo realizar la evaluación por una capacitación de mi trabajo, entonces no sé qué procede ahí. Y no me ha mandado usted su excusa. No, ya tengo ¿cómo lo puedo decir? Un certificado que me extendió mi jefa. Ajá, Entonces, eso lo tienen no que sé si mandar solo... al WhatsApp y solicitarme la prueba extemporánea, porque si ustedes no me la solicitan, yo voy a poner una fecha y va a pasar lo que está haciendo una compañera del 10º hoy. La revisión de examen fue ayer en una sesión de Zoom que duró más de 1 hora. Y ella hoy me pregunta por el WhatsApp, licenciada, a mí no me aparece nota en el listado. No se había metido a clases, ni al listado, ni a nada. Hasta hoy apareció. Y la revisión ya pasó. Entonces, igualmente le digo a ustedes tienen que estar pendientes en clase, asistir, meterse al WhatsApp por toda la información que ahí se les da. Socialicen con sus compañeros. Es importante. El hecho de que estemos por Zoom no quiere decir que ustedes no tienen un WhatsApp donde ustedes se comunican. Pregunten. Es que por no preguntar, por no socializar, es que a veces pasan estas cosas. Imagínense. Es complicado, No, licenciada, es que con uno todo pregunta respeto. y ni coco le pone a uno. ¿Y Con todo cómo para respeto, estar mandando licenciada. emojis y cosas y burlas y chistes y vulgaridades y todo eso? Sí. Nah. Porque así son los Mira, A mí compañeros. no me estén diciendo eso porque esas son mentiras. Miren, No, sí. van por el 8º semestre y ustedes saben cuál es el mecanismo cuando uno no se examina. Casi Son meras siempre el que no se acusaciones. examina una vez es el que no se examina nunca y siempre presenta excusa. Entonces ustedes tienen que saber que tienen que presentar una excusa, la tienen que mandar al WhatsApp, yo la tengo que imprimir y en base a esa excusa yo voy a señalar el día que voy a hacer los exámenes extraordinarios, extemporáneos. Sí, está bien. Yo la única duda que tengo es que si con la nota que me dio mi jefa puedo o tengo que hacer una yo aparte. Usted la tiene que hacer y adjuntar la que le da a su Y adjuntar jefe. la de ella. Ah, va. Está bien, entonces así lo voy a hacer, licenciada. Y lo tiene que hacer a la brevedad porque yo voy a poner una fecha, voy a abrir un enlace, voy a solicitar la presencia de los que se van a examinar y voy a realizar el examen en una sesión de Zoom. No van a haber formularios ni va a haber nada de eso porque es un trabajal que yo ya no tengo tiempo de hacer, sino que va a ser un examen oral. Así es que presenciado por todos los que no se lo hicieron. Entonces, ¿ya no tienen ninguna otra pregunta? Yo Vamos a ver, Mario. Gracias, licenciada. En mi tema de exposición, disculpe, en mi tema de exposición sale como número 23 el nombramiento, pero Ese es creo un yo que es nombramiento. integrado. Eso es un acta notarial de Cualquier- nombramiento, Pero cualquiera. cualquier tipo. Cualquier tipo de Entonces, nombramiento, ajá. Usted ha requerido en muy su bien. oficina profesional para hacer constar el nombramiento como gerente general de la empresa, cualquier cosa. Es Muy un bien, Linda. acta notarial de nombramiento. Gracias. Es que pensé que Linda. era integrado con el otro, que decía No. de representación legal de una iglesia. Esa es otra cosa. Esa es un acta notarial de representación legal de la iglesia. Así como aprendieron la representación, antes tienen que hacer una junta donde ellos deciden quién va a ser y eso es en un acta notarial.
Y el de nombramiento de un representante de iglesia también es un acta notarial. Sí, que en el vertical, digamos, el cronograma vertical sí lo toma como nombramiento de representante legal de una iglesia evangélica. En cambio, el horizontal solo lo toma como nombramiento y otro de representante legal de una iglesia evangélica. Esa era mi duda, si era unido o separado. Ah, o sea que está separada las palabras, se separaron. Ajá. Por eso el vertical las une como nombramiento de representante legal de iglesia Si evangélica. quiere, revisamos eso y mañana por la mañana yo le digo, voy a revisar eso porque puede hacer que sí estoy errando yo ahí. Muy bien, gracias, Linda. Yo pensé que no estaba mal, porque puede ser que sea un nombramiento cualquiera y la otra de una iglesia, pero si es junto. Pero vamos a ver los números si no se alteraron. Ligda, Sí. disculpe. No ¿Me sé manda yo? si podría exponer así rapidito. Sí, porfa. No sé si se De dará veras que tiempo. antes del tema a usted le toca, ¿verdad? Hágame Sí, favor de disculpe. exponer usted, entonces le voy a dar compartir pantalla. Fíjese que un compañero me va a hacer el favor de compartir. Ahí Sí, pero yo estamos. tengo que tenerle Gracias. autorización, ahí está. Si Bueno, yo no le muchas doy gracias. autorización, no la puede sacar. Vamos a escuchar al compañero Jordi que se había quedado con la autorización del curso para exponer el día de hoy. Una ONG, una organización no gubernamental, sin especificar qué organización, ¿verdad? Podría ser así como estábamos explicando con Myron, que puede ser una ONG sola o un nombramiento elegible, y puede haber un específico, porque ya en las exposiciones anteriores hubo un compañero que expuso lo que era una representación legal de una casa hogar, que también se constituye con una ONG. Continúe, Jordi. Sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Voy a tener a bien exponer a grosso modo sobre la representación de una ONG. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Para empezar, podemos decir de que una ONG es una organización no gubernamental. En este caso es la tercera forma de establecer una organización sin fines de lucro en Guatemala. Las ONG brindan servicios sociales, asistencia o caridad y participan en el desarrollo social y económico de un país o región. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos, gracias. De igual manera, también las asociaciones son, por así decirlo, parecidas a las ONG. Hay organizaciones sin ánimo de lucro. Y en la Constitución Política de Guatemala, en el artículo 34, establece el derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Podríamos explicar qué es una asociación, el derecho de asociación, perdón, que establece la Constitución. El derecho de asociación es un derecho objetivo que comporta una función estructural que desempeña en el seno de la sociedad, en cuanto constituye una forma de realizar y de reafirmación de un Estado social y democrático de derecho, más aun cuando este derecho permite la integración de individuos a la pluralidad. Siguiente diapositiva. Como bien conocemos, la ONG, las ONG, perdón, se rigen por el decreto número 02-2003. En este decreto establece los pasos que se deben de seguir para constituir una ONG. Siguiente, por favor. Como hablábamos al principio, podemos mencionar varios tipos de ONG.
Existe la ONG caritativa, dedicadas al desarrollo de actividades de beneficencia, en especial para los sectores pobres o desprovistos, contando con poca participación de parte de los beneficiados. Existen ONG de orientación al servicio. Centran sus esfuerzos en la atención indiscriminada en sectores como la salud, la educación, la planificación familiar, entre otros. Usualmente aplican donaciones, servicios interantes, etc. Existe la ONG de orientación participativa. Ofrecen proyectos de autoayuda que involucran a la población beneficiaria, a quienes se brindan una guiatura especializada para conducir sus esfuerzos hacia el éxito y el aprendizaje participativo. También las ONG de orientación al empoderamiento brindan asistencia educativa y psicológica a diversos sectores desfavorecidos u oprimidos de las sociedades para otorgarles las herramientas existenciales, emocionales o psicológicas para la superación o el emprendimiento. Siguiente diapositiva. ¿Dónde se registra una ONG? Las organizaciones no gubernamentales deberán constituirse por medio de escritura pública y por el acto de su inscripción en el registro civil de la cabecera municipal del lugar en que constituya su domicilio. Adquieren No. personalidad jurídica. Ahí lo voy a interrumpir. Esta diapositiva está mal en el sentido de que, según la ley del Registro Nacional de las Personas, los registros civiles fueron eliminados dentro del municipio, en las municipalidades que era que se encontraba, y pasó a ser lo que es el Registro Nacional de las Personas, donde se encuentran todos los documentos relacionados al registro civil de las personas. Ahora bien, las personas jurídicas se separaron de este tipo de personas físicas y pasaron a formar el registro electrónico de personas jurídicas adscrito al Ministerio de Gobernación. Ahí es donde se inscriben las organizaciones no gubernamentales, porque la organización no gubernamental constituye personalidad jurídica. Ah, ok. Bueno, entonces esta diapositiva hay que cambiarla y especificar que se va a encontrar la inscripción, ya no en el registro civil, porque ese es el RENAP que se dedica solo al registro de las personas, sino que al registro de personas jurídicas electrónico del Ministerio de Gobernación, que va a ser donde se adquiere la personalidad jurídica propia y de las personas que se reúnen, ¿verdad? ok. Está bien. Gracias, licenciada. Siguiente diapositiva. La pastilla y me ganó allá. Las ONG en Guatemala debe estar formada por al menos 7 miembros, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Finalmente, es importante tener en cuenta que las ONG en Guatemala pueden tener miembros extranjeros hasta un 25%, siempre que sean residentes en el país. Entre las obligaciones contables de las ONG tienen la obligación de registrarse en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, para registro y control de su contabilidad completa. Además, estas entidades deben seguir los principios generales de contabilidad de Guatemala. Siguiente diapositiva. Muy bien, esa ha sido mi exposición en cuanto a la parte teórica. La parte práctica. Ahorita.
Acá podemos observar el acta, la cual procedo a darle lectura. Dice, en la ciudad de Jalapa, el día 2 de agosto del año 2021, siendo las 14 horas en punto, ante mí, Jordi Alessandro Fuentes y Fuentes, notario, comparece por una parte el señor Miguel Enrique López Aragón, de 28 años, casado, guatemalteco, maestro de este domicilio y persona de mi conocimiento, comparece en calidad de director de la Junta Directiva, representante legal de la Fundación Compartamos. Y lo acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento, faccionada y autorizada por el notario Víctor Manuel Aviña Rodríguez. En esta, el día 5 de julio del 2020. Dicho nombramiento se encuentra inscrito en el registro de las personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, bajo la partida número 26, folio 340 del libro 1 del Sistema Único de Registro Electrónico de Personas Jurídicas, con fecha 5 de febrero del 2020. Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para este contrato. Bueno, vamos a empezar con fundamento, ¿verdad? Para no es con el tenor de estarlo molestando, sino que con el tenor de que todo quede clarito así y bien bonito, ¿verdad? Esta no es un acta, no que es la introducción de una escritura pública, para lo cual está usando el papel sellado especial de protocolo. Según el artículo 29 del Código de Notariado, vamos a ver, artículo 29, artículo 19, 29, ¿verdad? El Código de Notariado nos señala los requisitos, o sea, los instrumentos públicos contendrán, dice, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Entonces, el número de orden, usted tiene que iniciar indicando si es la número 1, la número 2, la número 3, no sé qué número de escritura será la que está faccionando. Número 1. Entre paréntesis le va a poner el número 1 porque no se pueden poner números, pero siempre se especifica para... Ahí le ponen su espacio. Luego dice en la ciudad de Jalapa, el día 2 de agosto del año 2021, siendo las 14 horas en punto, ante mí está su nombre, Jordi Alessandro Fuentes y Fuentes. Notario comparece por una parte, don Brian Miguel Enrique López Aragón, de 28 años de edad, casado, guatemalteco, maestro y persona de mi conocimiento. Dice. Comparece en calidad de director de la Junta Directiva y representante legal de la Fundación Compartamos y lo acredita con el acta notarial que contiene su nombramiento, faccionada y autorizada por el notario Víctor Manuel Aviña Rodríguez en esta ciudad, me imagino, en la línea 8. En esta ciudad. Sí. Se comió la palabra ciudad. El día 5 de julio de 2020, dicho nombramiento se encuentra inscrito, ahí sí ya está todo bien. El presente contrato, ahí estaría bien, ya para que lo pueda compartir con sus compañeros, ya que este tema pues ya pasó, pero para el examen final siempre va a ser objeto de examen, ¿verdad? Agradecemos su participación y felicitación por haber culminado con la primera área de su curso de Derecho Notarial 2. Muy bien, muchas gracias. Se lo puede compartir por favor al grupo porque también cuenta ese compartimiento. De no hacerlo pues tendría menos puntos, ¿verdad? El día de mañana o el viernes cuando se les pase ya sus notas en el cuadro oficial, le vamos a pasar su nota de la exposición en la parte teórica y en la parte práctica. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Como para recordatorio, el día de ayer estábamos estudiando lo que era la parte doctrinal y teórica de lo que se relaciona con el acta notarial. Estábamos clasificándola, dando la definición, características, algunos elementos que tienen que formar parte de la misma. Hablamos de la estructura del acta notarial y la comparábamos y señalábamos algunas diferencias con lo que es la escritura pública. Luego, el día de hoy nos correspondería hablar de la estructura, ¿verdad? Dentro de la estructura del acta notarial vamos a encontrar un encabezado, una parte
igual que la escritura pública, donde va a ir la comparecencia. O sea, también en algunas partes de la doctrina podemos encontrar que se le llama proemio, introducción, parte introductoria, o la parte donde se inicia el instrumento denominado acta notarial. Luego vamos a tener los antecedentes de la misma y la representación, si es que así lo señala, ¿verdad? El acta que nosotros estemos faccionando. Las generales, la certificación y la autorización. En estos casos vamos a trasladarlo específicamente a Guatemala, donde hablamos de forma más simple y podemos hablar de una introducción, de una rogación en ese momento que un particular nos hace para poder faccionar el instrumento, luego del objeto de la rogación que va a componer en la parte del cuerpo del acta, la narración donde vamos a hacer el hecho, que es ahí también en el cuerpo, y la autorización notarial que conforma lo que es el cierre de la misma, que es cuando nosotros damos fe de haber tenido a la vista pues todo lo que se ha consignado ahí, de haber sido solicitados para consignar todo eso, que se nos ha pedido que se deje dentro del acta, que le dimos íntegra lectura al instrumento público, que las personas que intervienen o la persona que intervino, ¿verdad? Acepta cada una de las cláusulas cuando nosotros la leemos íntegramente, la ratifica y la firma, ¿verdad? También puede ser objeto en ese cierre de la advertencia de las condiciones legales en las cuales se ve inmerso por la autorización de la misma. También se le puede advertir, ¿verdad?, de que tiene la obligación de presentarla donde haya sido requerida. Y en este caso vamos a empezar nosotros tratando de explicar en la parte introductoria por qué se habla de la rogación. Vamos a ver, por ejemplo, Byron Salazar. ¿Qué entiende usted cuando yo le digo, usted como notario va a ser rogado por una persona interesada? ¿Qué entiende usted cuando yo le digo eso? Buenas noches, Lida. Buenas noches. Entiendo de que va a llegar un requirente a solicitarme que para que redacte ciertos actos dentro del acta notarial. Me va a rogar. Le va a solicitar, ¿verdad? Le va a rogar. Es un principio también, Linda. De rogación, ajá. ¿En qué consiste entonces ese principio? En que el notario debe actuar siempre de rogado, es decir, a petición de la parte o de la ley. O por orden de la ley. Y dice esa explicación que es en ese momento cuando existe la rogación que empieza la actuación, la actividad funcional del notario, ¿verdad? Aquella actividad para la cual ustedes están estudiando comienza a funcionar porque a ruego de una persona empieza el impulso de poder faccionar un instrumento público. Entonces, cuando la rogación se da, pone de manifiesto la actividad funcionalista del notario. Y ahí es cuando se puede actuar, no se puede actuar si no tenemos a alguien que nos lo está solicitando. Haciendo énfasis nuevamente, al igual que la clase anterior, que dentro de las actas notariales no se van a hacer constar contratos en particular, sino que se van a hacer constar hechos, circunstancias que nos consten o actividades donde nosotros mismos hemos intervenido. Eso sí, siempre vamos a tener que ser solicitados, rogados por la persona que tiene interés que esto quede constancia, ¿verdad? A no ser el caso específico en lo que el mismo derecho o alguna ley no señale que lo tenemos que realizar de esa forma y por eso lo estamos dejando en constancia. Yo les ponía el ejemplo el día de ayer cuando es a ruego de las partes y cuando es por mandato legal. Les ponía un ejemplo cuando lo del accidente que hablamos en la clase anterior, cuando la persona interesada para que un seguro le pague, por ejemplo, una prima de seguro, necesita que dentro de un acta notarial quede constancia de lo que sucedió,
para que vea el seguro que fue un accidente, ¿verdad? Y que tiene que ser sometido a solo el pago del deducible, por ejemplo. Hacer constar de que la persona que se encontraba y fue chocada por el otro, se encontraba dentro del vehículo, no estaba bajo efectos de alcohol, por ejemplo, porque esa sería una causal que un seguro no cubra los daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vamos a ser solicitados por un interesado. Pero cuando es la ley la que nos ordena cómo, yo les ponía el ejemplo del acta de matrimonio. Ustedes son requeridos por 2 personas para autorizar el matrimonio, pero ellos no les están diciendo a ustedes si queremos que quede en acta notarial. Ellos solo les manifiestan a ustedes que quieren contraer matrimonio civil. ¿Quién es el que nos da la directriz que tiene que quedar en un acta notarial? La ley, el Código Civil. Entonces, la naturaleza jurídica de ese acto va a ser legal, porque es una norma jurídica la que nos ordena la forma en que tenemos que hacer dicho acto, ¿verdad? Bueno, vamos a proceder a explicar un poquito lo que es el objeto de la rogación. El objeto de la rogación va a ser en cuanto a que el notario va a actuar según lo solicitado por la parte que lo requiera, ¿verdad? Tendrá que dejar constancia del hecho principal que la persona le está solicitando y va a certificar en cuanto a su complemento necesario y todo lo que sea necesario para hacer la narración de los hechos, para hacer en forma concreta y específica, haciendo uso de lo que es la fe pública. Luego hablamos de la narración de los hechos. La narración de los hechos va a ser de una forma simple, pero por ser simple no quiere decir que sea clara. Entonces va a ser simple y clara, congruente. No puede ser incongruente. Vamos a empezar con una cláusula y vamos a terminar con otra que nada tiene que ver. Desde la cláusula 1 hasta la cláusula que lleguemos, o sea, las partes en las que vamos a dividir esa narración de hechos se llaman cláusulas. Cláusula primera, pues el requirente manifiesta que es su deseo que dentro del acta notarial se haga constar su supervivencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, segundo, para hacer constar la supervivencia requerida, manifiesto como notario y bajo la fe pública que poseo que la persona se encuentra frente a mí y que según mis sentidos, él se encuentra vivo, ¿verdad? Este día y a esta hora. Entonces, esa sería la forma como nosotros dejamos constancia dentro de esa acta que la persona está viva, porque así es el acta de supervivencia, es para demostrar que a esa fecha la persona está viva. Entonces, el requirente tiene un objeto que bajo la narración de los hechos se deje bien explícitamente el objeto y por último la autorización notarial, que va a ser cuando se cierra el acta, la persona acepta todo lo que se le lee, acepta, ratifica y firma o no firma o como sea el cierre. Después ustedes proceden a la firma del requirente, de la persona que nos está rogando los servicios, a poner las palabras ante mí y la firma y sello de notario, que va a ser la que le va a dar la autorización notarial al documento. En ese cierre se pueden dar varias formas, ya sea que la persona acepta, ratifica y firma, o puede ser que la persona acepta, ratifica y no firma, porque en este momento se encuentra fracturada y no lo puede hacer, pero solicita un testigo a ruego, quien va a firmar en lugar de él, persona idónea, capaz y de conocimiento de la notaria. Y entonces el requirente solo va a dejar la impresión de su dedo pulgar derecho y el testigo va a firmar a ruego de él. Si no fuera de anterior conocimiento, pues va a tener que identificarlo, pero en este caso, la ley es explícita en señalar que los testigos a ruego es de conveniencia que sean de conocimiento del notario. Entonces, la palabra ante mí va a ser las dos palabras que van a ponerse antes de la legalización notarial, de la autorización notarial. Ante mí quiere decir que ante mí esa persona firmó. Y este documento va a constituir plena prueba hasta que no haya otra persona que quiera decir que es falso,
que lo puede redarguir de falsedad, que es nulo porque no es verdad que firmó ante ustedes, pero mientras todo eso pasa, las palabras ante mí, su firma y sello, recuérdense que han dicho que dan fe de eso, esa fe pública es todo lo que ustedes tienen investido para decir la verdad. Y una vez ustedes tengan esa vestimenta, ninguno se las va a poder quitar. Solamente aquella persona que se considere afectado y ponga denuncia señalándonos de falsedad en el sentido de que estamos mintiendo que la persona firmó ante nosotros. Pero mientras todo eso sucede, el documento que ustedes autorizan y esa autorización notarial le va a dar el valor de plena prueba a ese instrumento. Ese es el poder que ustedes van a adquirir, no como una varita mágica, sino que el Estado de Guatemala nos otorga ese poder de la fe pública de la cual nos encontramos investidos para poder dar la veracidad a ese instrumento y que ese instrumento pueda ser utilizado hasta de plena prueba si alguien no lo redargue de nulidad. Y puede ser redarguido de nulidad, pero después de un montón de un proceso, de pruebas, de una investigación, etcétera, etcétera. En forma primigesta les pueden decir, sí, ese documento es falso, pero va a tener que llevar a cabo un proceso para determinar si es cierto que es falso. Mientras tanto, ustedes esa fe pública están bañados de ella y ustedes la pueden ejercitar. Requisitos y formalidades especiales de las actas notariales. Ya el día anterior tuvimos a bien dar lectura al Código de Notariado en el artículo 60, 61 y 62, que fueron los que leímos y los que explicamos en una forma clara. Es el fundamento de derecho de las actas notariales. Pues ya cuando vamos a hacer una acta notarial específica, al igual que en las representaciones que ustedes ya tuvieron a bien aprender, pues cada acta notarial va a tener una ley específica que va a ser la que lo rige. Pero como ley fundamental, pues venimos con la Constitución, que es la que nos da la investidura de fe pública, nuestro Código de Notariado, que en su artículo 60, 61 y 62 va a fundamentar lo que son las actas notariales, y después nos vamos a la ley específica. Ese fue explicado el día de ayer. La función notarial, al hacer constar los hechos, va a ser una función eminentemente indispensable. Va a tener que tener características especiales como es la imparcialidad y la asesoriedad. Es decir, ustedes van a ser los asesores de aquellas personas que los requieren, que ruegan sus servicios. Y la imparcialidad es que ustedes no van a poder decidir qué es lo que van a poner y va a favorecer a una de las partes dentro de dos o más personas o la persona que le solicita sus servicios para hacer constar esos hechos. Esto le va a dar la seguridad jurídica que la Constitución asegura a todos los habitantes de Guatemala, ¿verdad? En el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde habla de la seguridad para todos los habitantes de la República. Dentro de esa seguridad está el poder ejercer la fe pública tal y como es, con la verdad. Entonces ahí es donde se va a poner en práctica la seguridad y la seguridad jurídica de los instrumentos públicos a través de la fe pública que ustedes tienen como notarios. Ustedes van a tener que ser imparciales. Por ejemplo, si alguien les solicita que hagan constar hechos que ustedes saben que son mentira, pues ustedes no van a poder autorizar ese documento. Sin embargo, si son dos las personas que les solicitan y ustedes ven que hay dualidad de hechos que hay que hacer constar, ustedes no se van a poner del lado de uno que afecte al otro, sino que tienen que ser independientes. Su labor va a ser nada más hacer constar los hechos tal y como son. Jamás van a poder ustedes irse del lado de uno o irse del lado del otro. Tienen que ser completamente independientes. Ese control de la legalidad lo tiene la misma ley. Por tanto, no debe prestar servicios cuando el hecho que se desee documentar sea contrario a la ley o a la moral. Es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el control de la legalidad lo tiene el mismo notario, que nosotros sabemos de manera general,
cuáles son las leyes que nos rigen y qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Aquello que yo les contaba cuando estudiamos los principios, que estudiamos el principio de unidad del acto. Cuando la ley nos indica que los actos que nosotros solemnizamos o autorizamos tienen que estar en el momento las partes, el notario y todos reunidos al mismo tiempo. Y yo les comentaba que ese principio casi siempre se violenta, en el sentido de que las mismas partes son las que a veces le dicen a uno, fíjese que yo puedo venir en la mañana a firmar, pero el que me va a vender va a venir en la tarde. Y resulta que cuando llega el comprador y el vendedor, uno llega en la mañana y uno llega en la tarde y el notario solo llegó hasta el otro día. Y entonces el que recibió las firmas fue el procurador que trabaja al lado nuestro. Entonces esa unidad del acto se pierde y nosotros la estamos violentando todos los días. Pero en la práctica eso se da porque nosotros no vamos a poderle decir, entonces no le hago el instrumento público si usted no viene el día, a la hora y todos juntos y todos reunidos. A veces ya estamos una de las partes y el notario, y el otro llama y dice, fíjese que me tienen que esperar 1 hora porque el tráfico me tiene aquí parado. Entonces viene la otra parte y dice, yo firmo y yo la dejo y que él venga a firmar después. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el control de la legalidad. Y tendríamos que decir, no faccionamos el instrumento, no dejamos que firme uno primero ni uno después, sino que tienen que estar todos para poder cumplir con la unidad del acto y tener pleno control sobre la legalidad del instrumento que se está faccionando en ese momento. Experiencia, ojo. He tenido problemas legales por no cumplir con el control que hoy les estoy recalcando que tienen que controlar. El control legal sobre los documentos que ustedes tienen que faccionar. Y si ustedes tienen que necesariamente decir, no hago ese instrumento, lo tienen que decir porque para eso tienen que formar carácter. Y recordarse de la clase del día de hoy donde hablamos del control que tenemos que tener sobre la legalidad de nuestros mismos instrumentos públicos. En el quehacer notarial, después de 20 años, ha sucedido de todo. Pero yo lo comparto porque ustedes como alumnos tienen que estar enterados de eso y tienen que saber el grado de responsabilidad que ustedes tienen en el momento de darle forma documental a la voluntad de las partes, a esa voluntad unánime que va a ser puesta ante ustedes y que ustedes tienen que tener el control y una técnica notarial sobre esa actuación que va a ser la funcionalidad que ustedes ponen en práctica después de que ustedes estudian tanto y se gradúan para poder ejercer, ¿verdad? Luego vienen las fases de elaboración del acta notarial. Entonces tenemos que tener plena evidencia, la solemnidad, ¿verdad? Del acto. Yo les decía el día de ayer que ustedes pueden tener su papel bond, lo pueden tener membretado. Tienen que tenerlo plenamente identificado, le pueden poner sello de agua por seguridad. Aspectos de esa técnica notarial, pues ahí entran los principios que ya estudiamos el semestre pasado, donde entra el principio de rogación cuando nosotros somos solicitados para que faccionemos un instrumento, luego la comparecencia donde las personas que se presentan se tienen que identificar plenamente. Ojo, ahí no necesariamente ustedes van a dar fe de la veracidad de los instrumentos puestos ante ustedes. Títulos de propiedad de inmuebles, títulos de propiedad de vehículos, documentos personales de identificación, pasaportes. Ustedes tienen que cubrirse las espaldas identificando a las personas que no conocen, identificando plenamente los documentos y haciéndolos jurar. Alguien ayer me preguntaba, ¿acta notarial es lo mismo que declaración jurada? Ustedes en una cláusula tienen que solemnizar dicha acta amonestando a las personas o a la persona que los requiere, solicitándoles bajo juramento que se va a conducir con la verdad dentro del acta notarial y que de no hacerlo, pues va a incurrir en los delitos penales correspondientes, ¿verdad? Y es de ahí donde va a liberar al notario de la responsabilidad, porque en ese momento el notario no prejuzga sobre la veracidad de los documentos que se le ponen a la vista.
Solamente que nosotros tuviéramos una bola de cristal en la que pudiéramos estar viendo si el DPI que le están poniendo a la vista es extendido realmente por RENAP o es una falsificación. Si la certificación con la que está acreditando el derecho de propiedad realmente viene del registro de la propiedad o es una falsificación. Y así les pueden poner a la vista un montón de documentos de los cuales ustedes no van a prejuzgar sobre la veracidad de los mismos, sino que solo van a decir que los tienen frente a ustedes y que están haciendo constar el hecho que dice la persona que se los pone que es su documento de identificación, que dice la persona que se presenta que es el título con el que acredita tal cosa. Pero ustedes no tienen una bola de cristal ni una varita mágica para decir esos documentos son reales. Si no, solo tienen que hacer constar que la persona está poniéndoselos a la vista y dice que son los que lo identifican. Y dice que son los que acreditan tal cosa. Hasta ahí. Lo que pasa es que a veces no recordamos todo esto y por eso nos atormentamos, ¿verdad? Cuando alguien quiere involucrarnos en algo y dice uno, Dios mío. Pero si realmente dentro del documento hicimos todos esos pasos, nosotros tenemos salidas legales donde podemos demostrar que nosotros no tenemos por qué tener esa capacidad. Tiene que tener claridad el documento. No vamos a autorizar documentos que no se puedan entender. Que si alguien los lee va a decir, pero yo no entiendo lo que dice ese documento, ¿verdad? Observando las normas de ley, observando la ley. No podemos dejar constancia de algo que esté violentando la ley, ¿verdad? Los fines del acta tienen que ser específicos. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que va a hacer constar? Hay algunos impedimentos que vamos a tomar en cuenta para no realizarlos. La conservación y reproducción, recuerdan que no es como la escritura pública, que nosotros no vamos a contar con esa conservación ni con esa reproducción del acta notarial. Nosotros vamos a tener impedimentos de autorizar instrumentos públicos a nuestros cónyuges, a nuestros parientes dentro del grado de ley. Entonces, según si recordamos nosotros nuestro Código Civil y nuestras clases de civil, pues tenemos que tener la capacidad de saber quién es nuestro cónyuge y quiénes son nuestros parientes dentro del grado de ley. Y no cometer el error de autorizar un instrumento para el cual tenemos impedimento. Entonces, dentro de las actas notariales vamos a hacer siempre la misma observancia. Ustedes no van a poder autorizar ningún acta notarial que sea de su cónyuge o de sus parientes dentro del grado de ley. No van a conservar archivos ni van a tener archivos para reproducirla igual que se hace con las escrituras públicas y no van a tener un registro, ¿verdad? Los efectos de un acta notarial pueden ser poderosos. El día de ayer alguien me comentaba, bueno, un documento privado con firmas legalizadas. También tiene poder, pero un acta notarial está hecha es un instrumento público faccionado por un notario público donde ejercita su fe pública y se entiende que todo lo que se encuentra dentro de la misma está investido de veracidad. Entonces el poder que tiene es un poder lo máximo. Es la verdad. Una vez no sea redarguido de nulidad y no haya alguien que por medio de un proceso judicial, con una orden judicial, se desvalide la misma y diga que no tiene valor por ser falsa. Entonces, el uso inadecuado de un acta notarial puede ser a veces cuando, teniendo que ser una escritura pública, lo faccionamos en un acta y definitivamente no va a funcionar. O a veces abusamos de las actas notariales pudiendo hacer instrumentos más simples. O también podríamos hablar de cuando los clientes nos solicitan, dice que se documente por medio de asuntos que no lo ameritan, cosas que no son necesarias. Lo hacemos en acta notarial para cobrar honorarios nada más. Y a veces son solo simples constancias donde podemos legalizar firmas o cosas así, que son de menor valor en forma de honorarios. Y nosotros abusamos del acta notarial para poder cobrar honorarios más altos. Entonces se recomienda el no abuso del acta notarial.
¿Alguna pregunta en relación al tema abordado el día de hoy? Por el momento no. El tema que nos ocuparía ahorita es el acta de protocolación, punto que ya hemos estudiado en el semestre anterior. De hecho, tienen hasta una práctica de un día que ejercitamos lo que era la protocolación de un documento proveniente del extranjero, donde pudimos observar que la protocolación era la inserción material de un documento dentro del protocolo a nuestro cargo, el cual pasa a formar parte del mismo en lo que es el número de folio y queda comprendido dentro de una y dentro de otra hoja de papel sellado especial de protocolo, las cuales están plenamente identificadas con un número de serie y con un número de registro. Entonces yo recuerdo que en el semestre pasado hicimos hasta la práctica de realizar una protocolación de un documento proveniente del extranjero, que son una de las ordenanzas que da la ley del organismo judicial para poder utilizar lo que es la protocolación, ¿verdad? Yo les mandé ayer algo de la apostilla, porque dentro de las protocolaciones de documentos provenientes del extranjero está el apostillado, que es una forma, es un convenio internacional del convenio de la Haya, del cual somos miembros la República de Guatemala, en el cual pues ahí obedece a ya no realizar los trámites de legalización de firmas del cónsul y ante la Corte del Estado donde se gira el mandato, por ejemplo, o el documento que va a venir proveniente del extranjero, sino únicamente pasa y lo apostillan y así se viene para Guatemala para que pueda surtir efectos, ¿verdad? Una vez enviado aquí a Guatemala, pues sí tiene que ser protocolizado porque la ley así lo ordena, que no puede surtir efectos una vez no cumpla con la ordenanza de ley, que es ser protocolizado dentro de un protocolo a cargo de un notario guatemalteco, ¿verdad? Y cumplir con las obligaciones que contra el mismo, que va a ser realizar una traducción de las partes que vienen en otro idioma y luego de la traducción, pues enviarlo a las oficinas de un notario para que la protocolice. Y este es un acta que va dentro del protocolo. Los impuestos correspondientes del documento que se va a protocolizar se cubre en el documento original, o sea, los impuestos quedan dentro del protocolo a cargo del notario. Para este punto voy a tratar la manera de hacer un videíto para pasárselos y poder explicarles. Yo creo que tengo uno de cómo es la protocolación, aunque creo que ese fue para notariado 4, pero se los voy a pasar a ustedes para que se den cuenta y ahí vamos a fundamentar, porque yo creo que hay uno de los compañeros a los que les corresponde, pero ahorita no les toca, porque la protocolación es dentro del protocolo. Sin embargo, es un acta, ¿verdad? Pero va dentro del protocolo. ¿Manda? Los primeros son protocolación, notificación, sobrevivencia y nombramiento de representante legal. Así hay una protocolación, ¿verdad? Sí. El próximo martes. Ajá, entonces ahí ya no voy a entrar porque si no me pongo a darles todo el tema. Ahí está bien. Si tienen alguna duda de los que les corresponde esos temas, me pueden preguntar. Yo con mucho gusto les doy la orientación necesaria para la exposición correspondiente. ¿Tienen alguna pregunta aparte de todo lo que ya hablamos de los exámenes en relación al tema desarrollado el día de hoy? No, eso le hicieron una pregunta, licenciada. Para el día martes estamos 4, ¿verdad? Para exponer. Ajá, así es. Así es. Gracias. Arreglé hoy lo de los... al fin aprendí. Está el enlace único para poder enlazarse martes y miércoles, porque teníamos un separado, ¿verdad? Pero se va a quedar siempre el del miércoles que usábamos para entrar todas las veces. Pero ahora yo ya tengo programado eso. Muchas gracias, licenciada. Porque ayer dejé uno para un día y otro para hoy, porque no había hecho esa etapa donde se tiene que señalar que se va a usar en todos, y entonces ahí ya quedó solo uno. Por eso les digo, uno tiene que pedir ayuda y aprender
todos los días de todo lo que está a nuestro alrededor. No tenemos que tener orgullo, tenemos que ser humildes y tenemos que pedir ayuda a las personas que están preparadas para los temas que nosotros no. Porque nadie nace ni sabiendo, ni nadie nace sabiendo de todo. Todos los que saben de todo es porque alguna vez en su vida lo han aprendido y han dedicado un espacio del tiempo que en lugar de estar mandando emojis y cosas así, se toman el tiempito de ver un videíto de esos que puede conseguir uno en el internet y seguir los pasos de ese video y uno aprende. Yo, siendo una anciana de la tercera edad, aprendo todos los días. Porque ustedes, siendo jovencitos de 20 años, de 21, 22 años, no van a poder hacerlo? Yo los motivo a que todo lo que resulte obstáculo de hoy en adelante para cualquier actividad de su vida, traten de resolverla. Miren, San Google, dice alguien por ahí, resuelve todas las cosas. Preguntamos a las personas, socialicemos. Dice alguien, es que es difícil. No es difícil. Yo veo que cargan el teléfono en la mano y hablan con medio mundo y andan ahí con todos sus... Háganlo. Son minutos los que van a perder y lo van a lograr. Si una persona lo logra, ¿por qué los demás no van a poder? Yo todos los días aprendo y no me canso de aprender y los motivo a eso. Y así voy a dar por terminada la clase de hoy. Espero en Dios mañana por la tarde o el viernes por la mañana pasarles ya sus notas y poderlas subir a la plataforma. Los que no se examinaron, por favor, manden sus excusas y les voy a señalar un día para un enlace para podernos realizar el examen extemporáneo lo antes posible. ¿Quiere participar, Mayro? No, Linda, solo decirle feliz noche y muchas gracias. Vaya, para servirles. Pasen buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. ¿Qué manda? Una duda. Fíjese que yo creo que soy la primera en exponer el martes. Entonces es la misma técnica como lo hicimos anteriormente de teórico y práctico. Sí, igual. Igual. Muy bien, gracias. Feliz noche. Bueno, solo practiquen sus exposiciones para que no sean muy extensas y nos alcance el tiempo. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Dígame. Mire, licenciada, la exposición, ¿será que la podemos grabarla antes o tiene que ser en el momento? Como usted desee, lo único es que cuando es video a veces tenemos problemas y le puedo bajar un puntito, unos 2 puntitos, porque a veces es buena. Por ejemplo, la vez pasada usted expuso por medio de un video. Ajá, sí es. Y le salió muy bien, pero hubo otros videos que no salieron muy bien. Bueno, está bien. Entonces usted elige, pero eso sí, practíquelo antes, véalo para ver si está satisfecha con el video. No va a esperar pasarlo ese día y que no le funcione nada y entonces echa a perder su exposición. Está bien, licenciada. Bueno, para servirle, bueno. ¿Siempre manejamos el promedio de 10 a 15 minutos que nos dijo la última vez o lo reducimos más? Vamos a ver, 15, 30. No, está bien ahí entre 10 y entre unos 8, 9 o 12, lo más, ¿verdad? Para poderse dar el espacio en lo que se conectan, en lo que suben, en lo que yo les corrijo, hablo todo lo que hablo y mareo y ahí ya termino. Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y nos vamos a tener que esperar después de las 9. Gracias. Bueno, para servirle, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Leida. Buenas noches, vayan a descansar. Buenas noches, licenciado. Bueno, Leida, buscando la información de notificación, ya martes toca. Hoy estoy preocupado. Sí, pero como usted estudiando, tiene que estudiar. Ay. Ya después va a poder descansar. Ojalá. Y de último, descanso eterno. Chao. No, gracias. Entonces estudie.